Continuando con la hemodinámica número 7, ahorita lo que nos va a interesar a nosotros es hablar algo de la viscosidad, que se escribe así, no. La viscosidad del agua la toman como valor de 1 para compararla con ella en lo que llamamos viscosidad relativa, para no tener que medir directamente la viscosidad de ese líquido, lo comparan con la viscosidad del agua, tomada la viscosidad del agua normal como un centipoise, en honor a Poiseuille, que fue el que escribió eso. La viscosidad del agua es 1, la del plasma es 1,8. Nosotros veíamos que tiene el plasma que no tenga el agua, y el plasma tiene, además del agua, tiene el principal contribuyente, que son las proteínas. Las proteínas, por lo tanto, son la gran mayoría de la explicación de por qué el plasma tiene más viscosidad que el agua. Las proteínas se pueden aumentar en lo que llamamos una hiperproteinemia, donde aumentan mucho por enfermedades que tenga uno la producción de proteínas en el plasma. Por ejemplo, una discrasia o como si fuera un cáncer de las células plasmáticas que son derivadas de los linfocitos B, los plasmocitos empiezan a sintetizar muchas cadenas ligeras de anticuerpos, y eso da una hiperproteinemia que, si es muy marcada, le aumenta la viscosidad del plasma, y por lo tanto, como el plasma hace parte de la sangre, en último término también va a aumentar la viscosidad de la sangre. En cuanto a la sangre como tal, es el plasma más las células, y nosotros hemos visto que hay células de glóbulos rojos, hay células plaquetas y están los leucocitos. Esta es la más grande, esto es el segundo lugar, y lo más pequeño es el glóbulo rojo. Según eso, uno esperaría, como habíamos alguna vez esbozado, que las plaquetas serían las que más ofrecimiento de viscosidad tendrían para participar en la sangre como el mayor contribuyente a la viscosidad. Y sin embargo, lo que menos ofrece problema en las plaquetas, después lo que menos problema oponer son los leucocitos, y los glóbulos rojos son los que más molestan. ¿Y cuál es la razón, sabiendo que los glóbulos rojos son de tamaño más pequeño? La razón es muy clara: los glóbulos rojos son más pequeños, pero es un número que es millones por la misma unidad. Póngale, no sé, femtolitro, en todas que midiéramos plaquetas, glóbulos rojos y leucocitos en la misma unidad de medición. El número de los glóbulos rojos estarían por millones. Esto estaría el número de los 10.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, y plaquetas harían unos 300.000. Pero estamos hablando de 300.000, de 10.000 contra millones de glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos, aunque son los más pequeños, son los que más contribuyen a la viscosidad sanguínea, y eso hay que dejarlo muy enfáticamente demostrado. Además, nosotros habíamos visto que en los vasos, que nosotros en la ecuación de Poiseuille la podíamos aplicar siempre y cuando estuviéramos con una viscosidad constante, que es lo que llamamos que un flujo sea newtoniano, que siga la ley de Newton. Pero resulta que el ser humano depende, su viscosidad, si es menos de 1000 micras, la viscosidad varía. En el caso de nosotros, disminuye. En los vasos mayores de 1000 micrómetros es constante, es newtoniana, no cambia. O sea, la viscosidad en un vaso como el de la aorta, como un vaso de la radial, como los dos tienen un diámetro más de 1000 micrómetros, no va a variar la viscosidad. Por lo tanto, ese fluido que va a la sangre por ahí se llama flujo newtoniano. En cambio, en vasos menores de 1000 micrómetros, como en el tamaño de las arteriolas periféricas, arteriolas, y en los capilares, la viscosidad no es la misma. La viscosidad disminuye, que es lo que llamamos nosotros un líquido no newtoniano. Entonces, en los mayores de 1000, en los menores de 1000 micras, perdón, tenemos dos tipos de flujo. Ahí los pusimos al revés, pero bueno. En los menores de 1000 micrómetros, que son los que varía la viscosidad, hay dos tipos de vasos que me interesa aclarar: los capilares
y las arteriolas y las arterias pequeñas. ¿Qué pasa con ello? Miremos acá. Mire el flujo que hay en los capilares. Generalmente este diámetro del glóbulo rojo es mayor que el diámetro que tiene un capilar promedio en el cuerpo. Por lo tanto, este glóbulo rojo, mire cómo se tiene que deformar, tiene que flexionarse y doblarse en lo que forma una forma de paraguas, de un parachute, que llaman así. Y el plasma va acá haciendo fila. Los glóbulos rojos, glóbulos rojos, plasma, lo que llamamos un flujo de la sangre en fila india. Ese flujo en fila india, afortunadamente, no nos disminuye la resistencia para fluir que teníamos en un vaso de mayor tamaño, porque es que aquí el glóbulo rojo no va a estar alineado con el otro, friccionando, sino que va uno detrás de otro. Y simplemente aquí va pegado es el plasma. Además, aquí hay una pared de glicocáliz por parte del vaso sanguíneo, que ese glicocáliz, recuerden, va a rechazar porque tiene cargas eléctricas negativas y me va a rechazar que el glóbulo rojo vaya a pegarse ese endotelio. O sea que el glicocáliz me favorece ese flujo de fila india y me hará que la resistencia que sienta yo para viajar por ahí sea menor. ¿Qué pasa con respecto a la arteriola? O sea que los capilares no hay un flujo turbulento, sino que es un flujo que llaman fila india. En las arteriolas pequeñas y en las arterias ya muy periféricas, nos vamos a presentar otro tipo de flujo que es muy característico. Vamos a buscarlo acá. Mírenlo acá. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en vasos de menos de 1000 micrómetros. ¿Qué ocurre? Pero que no sean capilares. Viene el flujo laminar, pero tiene un problema. El glóbulo rojo, como aquí en la periferia hay más shear rate y shear stress, el glóbulo rojo se ve obligado porque va golpeando en forma distinta por grandes diferencias de velocidad de esta con esta, golpea el glóbulo rojo, el glóbulo rojo sale disparado en lo que se llama un flujo axial. El eritro se va hacia la mitad del vaso, va hacia el centro, se aleja de la pared donde hay mucha más fricción, mucho shear stress y mucho shear rate. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque me está alejando una célula que me puede ofrecer mucha resistencia y me la va a poner a viajar por el centro, alejada de esta periferia, que es donde más shear stress tengo, donde más dificultad tengo yo para lograr el desplazamiento. Entonces, obviamente, esta disposición hacia el centro hará que, como en el centro las cosas van más veloces, verdaderamente hay una relativa diferencias de velocidad, que son el plasma en la periferia viajando más lento y el centro viajando más rápido, por las células de acá más separadas, para que pueda haber un flujo verdaderamente laminar. Lo vamos a ver acá, en esta gráfica, que es una manera de ver esto más claro, que lo presentan como en forma de carritos y tractomulas. Vamos a hacer la referencia acá, como que las tractomulas son lo que está en la periferia de los vasos, que viajan a 20 millas por hora, y los carros, que son los que van a viajar por el centro, porque el flujo axial los disparó hacia el centro, van a viajar a una velocidad de 60 millas por hora, 3 veces más la velocidad de los que bajan las tractomulas, que nos van a representar el plasma. Los carros nos van a esperar los eritrocitos. Van a traspasar 3 millas, y como los carros van a 60 millas por hora, ¿correcto? 60 millas recogen en 1 hora, que son ¿qué? 60 minutos. En 1 minuto van a recorrer 1 milla. Entonces, por eso, aquí empezó a cronometrar este cliente. 1 minuto, ya el primer carro va en la primera
atravesando la primera milla. Como las tractomulas van a 20 millas y las transcurren en 1 hora, por 60 minutos, en 1 minuto recorrerá 60 20 dividido 60, que es 1/3. Acaba en el primer tercio de milla. Pasa el segundo minuto y el primer carro ya va en la segunda milla, mírenlo acá, y apenas la tractomula 1 va en el segundo tercio de milla y entró la tractomula número 2. En el tercer minuto ya va a salir el primer carrito, cuando la más rápida, la tractomula, apenas va recorriendo 1 sola milla. Si esto fue en 3 minutos, 1, 2, 3, en 6 irá acá la primera tractomula y en 9 irá aquí la primera tractomula. Después del minuto 9, mire lo particular, aquí ya cada minuto sale una tractomula y sale ¿qué? Sale un carro. O sea que aquí volvió a igualarse lo que había acá. Pongamos que aquí haya 2 carros por 2 tractomulas. El hematocrito, para nosotros, el criterio de hematocrito es cuánto hay de glóbulos rojos en 100 mililitros de sangre. O sea, el volumen ocupado por los glóbulos rojos en mililitros de los 100 mililitros de sangre. Entonces a uno le dicen, un hematocrito es del 45%, quiere decir que 100 mililitros de sangre, 45 de esos mililitros no es líquido, sino que es, si tiene líquido la célula dentro, pero es glóbulos rojos como tal. Entonces miremos, aquí había una relación de glóbulos rojos 2 por 2, por decir un hematocrito del 50, 2, 2. Pero mira acá la relación es de 4 por 1. 4 por 1, 4 casi por 1. Pues el hematocrito se diluyó, o sea, ¿cuánto representa este volumen? Mucho menos que el 50% que aquí. Los carros representaban la mitad de todo lo que había de estos 100 mililitros. De estos mililitros la mitad eran carros, la mitad tractomulas, lo mismo acá. Aquí la mitad son carros, la mitad tractomulas, pero aquí la mitad no son carros y tractomulas, o sea que el hematocrito disminuyó allí. Eso le ocurre a todos los vasos que sean menos de 1000 micrómetros, pero que no sean verdaderamente del tamaño de los capilares, ¿de acuerdo? Y eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. En los vasos que son mayores de 1000 micrómetros, ¿por qué no hay el problema? Porque la periferia es tan pequeña, esto es tan pequeño, que la gran mayoría del flujo se va por acá. Entonces, ahí estos glóbulos rojos no tienen problema, viajan todos muy repartidos y no presentan una disposición axial como lo presentan cuando le ocurre a uno en un ser humano en situaciones como las que acabamos de decir, vasos muy menos de 1000 micrómetros. Además, también tenemos que ver que la viscosidad, fuera de que depende del radio, porque acabamos de ver eso, la viscosidad va a depender de otro parámetro que aquí se los va a mostrar en una gráfica. La viscosidad acá depende del shear rate. ¿Qué quiere decir esto? Que uno generalmente va a esperar que mire la viscosidad relativa cuando el shear rate cae muy por debajo de 0.1. Empieza a aumentar mucho la viscosidad relativa y es tan poquita la diferencia de velocidad que ya en las células que una célula con otra empiezan a empiñonarse, lo que forman pilas de moneda que llaman rouleaux en hematología, rouleaux, que es pila de monedas. Pero cuando el shear rate ya es más de 100 y sobre todo 1000, las células están muy separadas, entonces el fibrinógeno no les sirve de pegote para apiñonarlas. O sea que verdaderamente la viscosidad disminuye en los vasos de menos de 1000 micrómetros por 2 razones. Primero, por el flujo axial de los glóbulos rojos, que nos hace que viajen más que todo en el centro, alejados de la periferia, y entonces no tengan tanto roce. Y segundo, porque el shear rate en los vasos muy pequeños va a ser muy bajo, y si puede ser muy bajo puede tener un riesgo, entre comillas, de que la viscosidad puede aumentar un poco. Afortunadamente este factor
en un ser humano normal no influye, porque el chest rate, que es más bajito, es en las venas, en una persona que no tenga hipovolemia, que no haya perdido sangre, no tiene una influencia verdaderamente importante. Entonces, en el ser humano nos queda la única explicación fisiológica de importancia sin hemorragia, que el flujo axial de los glóbulos rojos produzca la disminución de la viscosidad. Es decir, que los glóbulos rojos traten de viajar más que todo por el centro, pero cogiendo mucha velocidad de ellos, dejando al lado y lado del plasma libre casi de glóbulos rojos en lo que llamamos desnatar. Desnatar es quitar la nata de una leche. En este caso es como decir, quitamos los glóbulos rojos de la periferia y eso nos va a servir. ¿Por qué? Porque nos va a disminuir la viscosidad. Vamos a viajar en vasos menores de 1000 micrómetros. Y si estamos viajando en vasos de 1000 micrómetros, la resistencia pudiera aumentar mucho. Una de las maneras para disminuir ese marcado aumento en la resistencia es tratar de que el glóbulo rojo no se ponga a viajar en la parte periférica del vaso, sino que se localice más que todo en el centro. Y eso nos va a dar a nosotros una muy buena ayuda, porque ya sabemos que en vasos de menos de 1000 micrómetros estamos en arteriolas, y las arteriolas son el 75% de la resistencia vascular. Si en los vasos que yo soy 75% de resistente, dejar a los glóbulos rojos viajando por la periferia, igualmente que por el centro, eso llevaría a un aumento de la resistencia muy marcado, lo que llevaría a que las arteriolas no solo contribuirían con el 75% de la resistencia vascular total de la periferia del circuito aórtico, sino que la colaboración, la contribución sería tan grande que eso podía llegar al 80-90% fácilmente, lo que nos haría a nosotros aumentar la dificultad con que inyecta el corazón. Recuerde que la resistencia vascular periférica está dada por 8 veces viscosidad de longitud sobre pi R4, pero esto es poscarga, y a mí me gustaría que esta viscosidad por lo menos me la disminuya. En los vasos menores de 1000 micrómetros eso me lo va a colaborar el hecho de que los glóbulos rojos salen disparados hacia el centro, lo que llamamos flujo axial. Eso hace entonces que la resistencia no va a negar que en las arteriolas sea alta, sino que pudiera ser más alta y podría llevar a un aumento en la poscarga tal que al corazón le quedara demasiado difícil inyectar la sangre, lo que daría una posibilidad de que el corazón fácilmente agotara su capacidad de contraerse contra una resistencia que cada vez se le va a volver muy pesada para poder tener que vencerla, y eso llevaría a una falla cardíaca tarde o temprano. Con esto entonces, eso es lo que hemos, en casi todos los libros llaman fenómeno de Fabry-Lindquist, que simplemente, eso escribe así, es bastante complicadito, pero, y la pronunciación todavía peor. Eso que es simplemente decir que cómo se altera la viscosidad con el diámetro de los vasos. Dos son las razones del fenómeno de Fabry-Lindquist, que es, uno, el flujo axial de los glóbulos rojos, que en el ser humano existe. El otro es un chest rate muy bajito, que en el ser humano, en situaciones de hemodinámica normal, no da. Entonces es un factor que tiene un nombre bastante desgastante y por eso lo han dicho así. Con esto entonces ya damos por concluido lo que es el circuito total de recorrido sobre la circulación sistémica y la hemodinámica.